Por lo cual, Romanos, capítulo 6, dice así. Empezamos en versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, Pablo va enseñando el libro de Romanos. Haz de cuenta, es el texto escolar de cómo llevar la vida cristiana, cómo es la salvación y cómo es la santificación o la vida de apartarse de las cosas del mundo para ser utilizado como siervo de Dios. Ya vimos en capítulo 1 el tema del libro. ¿Alguien se acuerda? El tema del libro de Romanos. ¿Cuál es? ¿Alguien? La salvación de Dios. Y al final del capítulo 1 y capítulo 2 habla de que todo el mundo necesita un Salvador. Los gentiles, los que no conocen a Dios, los paganos, han visto el Evangelio mostrado en la misma creación de Dios, pero ellos decidieron hacer imágenes, esculturas y adorar la creación en lugar de adorarle a Dios, la Madre Tierra. El otro grupo de personas son la gente moralista, gente que se portan bien según el mundo, buena gente, que dice yo no soy mala gente, yo no hago ninguna cosa mala, por eso voy a estar bien con Dios porque me porto bien. Pero ellos también necesitan un Salvador porque no hay siquiera uno que sea bueno, todos han pecado. Y al final, en el capítulo 2, habla de los religiosos, los que creen por su religión van a encontrar la salvación. Y la Biblia dice, bueno, si tú has pasado el rito de circuncisión o cualquier rito de bautismo, lo que sea, la circuncisión que vale es el de corazón, es el nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento. Y en capítulo 3 se concluye diciendo que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos necesitan un Salvador. Ahora, capítulo 4 da la ilustración de la salvación por fe. Primeramente dice aquel que no obra, mas cree en aquel que justifica al impío. Es un mensaje revolucionario que va en contra de todas las religiones del mundo. Porque la Biblia enseña a aquel que va a ser perdonado no es el justo, sino el pecador. Porque Cristo vino a salvar al pecador, no al justo. Tú dices, ¿cómo es eso? Aquel que reconoce que ha pecado. Entonces, la salvación es por la fe y por la fe nada más. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la ilustración es de, ¿quién? Abraham, en capítulo 4. Que él, antes de la ley, él creía y fue justificado por su fe. Entonces, capítulo 5 habla de los resultados de la justificación. Lo que Dios te da en tu vida diaria, la paz. Tenemos paz con Dios. Y habla del proceso en el crecimiento, cómo podemos tener todo lo que Dios tiene para nosotros a través de lo que es la salvación por fe. Hablando de cómo Dios nos amó cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores. Y dice, aun cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó. Y concluimos en capítulo 5 diciendo, bueno, si Dios nos amó cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, y hasta cuando éramos enemigos de Él, si Él nos amaba en ese tiempo, ¿cuánto más nos va a amar ahora que estamos luchando y batallando y tropezando, pero siguiéndolo a Él con lo que tenemos? ¿Cuánto más nos ama ahora? Ahora, capítulo 6, quizá en la cuestión de la vida cristiana puede ser una de las más importantes. Porque en el capítulo 6 de Romano ya habíamos cubierto el hecho que somos pecadores, necesitamos un Salvador,
y la salvación viene por fe. Incluso dice la Biblia que somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Quiere decir hecho justo, como si nunca hubiera pecado. Hecho justo. Y capítulo 6 abre un nuevo tema que se llama la santificación. Y la santificación es el proceso, ya salvos, ya siendo cristianos, Dios nos aparta de las cosas de este mundo para que podamos ser útiles a Él. En tu Biblia te invito a que pases a 2 de Timoteo, capítulo 20. 2 de Timoteo 2:20. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sea un vaso, un plato, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos, para ocasiones especiales, una boda, una quinceañera, otros para usos viles o cotidianos. Así que, si una persona se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces la santificación es ser preparado como vaso útil. Ahora, ¿eres útil al Señor o un inútil? Yo no quiero ser un inútil, ¿verdad? Que estemos nomás estorbando, no. Yo quiero ser útil al Señor. Y vamos a ver que el cristianismo no es tener una religión, ya soy salvo, gloria a Dios. No. El ser salvo es únicamente el primer paso de la vida cristiana. Dios no nos alcanzó para que fuéramos salvos nada más. Si fuera así, el momento de recibir a Cristo, tendría el arrebatamiento, nos llevaría al paraíso, pero no. Tenemos un propósito por lo cual fuimos llamados, y eso es para caminar con Él. Y ese proceso se llama santificación. La palabra santificación sencillamente quiere decir apartado. Dios nos quiere apartar. ¿Apartar de qué? Apartarnos o alejarnos del mundo, de lo malo, y acercarnos al Espíritu Santo para que seamos útiles en su servicio. Por eso no hay mucho crecimiento cristiano, porque mucha gente cree que el cristianismo es para que seas un cristiano y ya. Pero la visión de esta congregación es conocerle a Él y ¿qué? Y darlo a conocer. No solamente qué bueno que somos cristianos, qué bueno que seamos salvos, pero no es ahí donde se queda, sino que podemos darle a conocer a otros esa gran salvación que hemos recibido. Entonces, ya gracias a Dios fuimos justificados por fe, pero ahora ya que somos de Él, ya que le pertenecemos, Él quiere limpiarnos, purificarnos, santificarnos para su obra, para que seamos útiles para su reino. Regresamos a Romanos. Eso, lo que vamos a ver hoy, es cómo ser apartado, cómo ser separado para el uso. El primer punto que vemos aquí es que somos sepultados juntamente en el bautismo, para muerte por el bautismo. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Entonces muchas personas presentan al cristianismo como un plan de ayuda, como tú puedes tener una mejor vida, tener una mejor vida hoy. No. El cristianismo, escúchame bien, es asesinar a la vida vieja, matarla. Tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. No estoy enseñando otra creencia, sino lo que dice la Biblia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En otras palabras, hemos muerto con Cristo. Y si vayas a 2 libros adelante, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así. Colosenses 3:1. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, las cosas del paraíso, del cielo, no en las cosas de la tierra, porque han muerto. Eres un difunto, un cadáver, porque han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes mismos serán manifestados con Él en gloria en su segunda venida. Pero lo que quiero ver hoy es el punto de la transformación que Dios quiere hacer en tu vida para ser útil para la obra del Señor. Ahora, dice que fueron sepultados en el bautismo. Simbólicamente, cuando tenemos bautizos, hace 8 días, cuando las personas se metieron abajo del agua, me acuerdo de un tiempo cuando bauticé a alguien que tiene un testimonio bien tremendo. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, pastor, no sé si se puede o no, pero cuando me bautices, deténme abajo bastante rato, porque tengo mucho pecado que cubrir. Digo, bueno, no te quiero ahorcar aquí, pero ahí va. Me lo mantuve abajo un ratito ahí, y se levantó bien gozoso, saliendo del agua libre del pecado, limpio, porque el bautismo representa eso, la sepultura, que estando bajo el agua es como estar en un ataúd sepultado. Habla de ese bautismo, ser sepultado. Por eso no echamos unas gotitas, porque la Biblia habla de ser sepultados, como dice aquí, sepultados con Cristo. Como Juan el Bautista y bautizó a Jesús y él descendió al agua, después subió al agua. Entonces se levantó. La palabra bautizo es estar empapado. Usaban esa palabra para poner tinta. Entintar una tela. Le metían la tela en el color y salía otro color. Así el bautismo en Cristo. Dios nos mete en el Espíritu Santo y salimos otro color. Aunque esos pecados eran rojos como carmesí, venimos siendo blancos como la lana pura, como la nieve. Bien, entonces es importante, si no agarras el primer punto, nunca vas a agarrar el estudio. Primera cosa es que hemos muerto con Cristo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Esta palabra destruido quiere decir hecho fuera de negocio, o que ya no hay chamba, o que ya no hay actividad. Es un local que se cierre y ya esta carne no tiene que dominar sobre nosotros. No tenemos que servir más al pecado. ¿Por qué? Mira, quiero explicar un poco lo que es el pecado. El pecado es violar las leyes de Dios, hacer cosas malas. Pero también, a veces, lo que Dios hizo para bien se convierte en mal. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, Dios es un Dios triuno, que quiere decir que 3 en 1. Padre, Hijo y ¿qué? Espíritu Santo. Y Dios creó al hombre en su imagen. El hombre es espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y en el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y el hombre, espíritu, alma y cuerpo, había una conexión. Había comunión entre el hombre y el Espíritu de Dios.
había comunión en el Espíritu y había ese compañerismo. Caminaba Adán y Eva con Dios y tenían este orden en su vida. El Espíritu dominaba, el Espíritu estaba arriba. ¿Qué es el alma? El alma está hecho de la mente, la voluntad y las emociones, son los tres componentes del alma. Entonces, la mente estaba en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu estaba arriba, y la mente estaba llena del Espíritu. Y el cuerpo, pues tenían deseos y todo, pero todo bajo el orden que la mente llena del Espíritu y el cuerpo seguía en sus funciones normales. Pero ¿qué sucedió cuando Adán pecó contra Dios? Dijo, yo no quiero tu gobierno en mi vida, yo quiero hacer lo que me pega la gana a mí. Tú no me vas a decir cómo voy a vivir mi vida. Yo no te necesito. Yo sé lo mejor para mí. Yo sé escoger entre el bien y el mal. Se perdió esta comunión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Y el hombre murió espiritualmente. Y el hombre se convirtió en cuerpo y alma. Ya no tiene espíritu porque el espíritu está muerto. Por eso la gente en el mundo hacen todo lo que el cuerpo exige. Y piensan en qué. Que lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, porque mañana moriremos. Pensando en la casa, el carro y la posición social o el trabajo, lo que sea, cosas materiales. Entonces, cuando venimos a Cristo, otra vez nacemos del Espíritu y tenemos el alma y el cuerpo. Y Dios quiere que ese cuerpo sea crucificado para que el Espíritu gobierne nuestros pensamientos. Mira, lo que tú pienses más es tu Dios. Si piensas más en Jesucristo, pues tu Dios es Jesucristo. Si piensas más en un novio o una novia, tu Dios es tu novio o tu novia. Y tienes que entender, por tus pensamientos, puedes ver dónde estás espiritualmente. Y mucha gente se cree muy espirituales, pero no están pensando las cosas de Dios. Y no se dan cuenta que mucha de su motivación es carnal, no es espiritual. Pero cuando nacimos de nuevo, hay una lucha para ver quién va a gobernar nuestra alma. Si no va a ser la carne, el cuerpo, o si va a ser el espíritu. Y podemos ser un cristiano carnal, que el cuerpo maneja nuestros deseos, o podemos ser un cristiano espiritual. Y una forma de hacerlo es enchufarnos al Espíritu de Dios. Y ahí tenemos vida fluyendo de Dios a nosotros, a nuestro espíritu. Y el cuerpo está muerto. Ahora, tenemos varios, ¿cómo lo dicen? Manejos o necesidades básicas. Primera necesidad básica, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es necesidad más básica que tenemos? ¿Alguien sabe? Del aire. Puedes vivir unos 5 minutos. Alfredo dijo comer. No. Para ti sí, pero para la gente, mayoría, es respirar. Tú puedes vivir 5 minutos sin aire y después estás muerto. ¿Qué es la segunda necesidad más grande que tienes? Comer. No. Es el agua. Puedes vivir hasta 3-4 días sin agua. Y si no, te mueres. ¿Y qué es la necesidad básica después que sigue? El comer. Puedes vivir 50-55 días sin comer antes de morir. A los 45 años te quedas ciego y otras cosas, pero te mueres como a los 55 días. Pero también tenemos otras necesidades. La necesidad sexual que tenemos. Porque Dios nos dio esa necesidad sexual, pero para la procreación del mundo. Si Dios no hubiera dado al hombre una necesidad de tener relaciones sexuales, entonces a lo mejor la gente diría, no, me cae gorda ella, no quiero acercarme, entonces no habría más procreación y la población se acabaría. Pero como Dios dio ese deseo sexual, entonces tenemos el deseo de casarnos y tener hijos y bueno, se va a seguir otras generaciones. Y Dios puso ese deseo. Entonces lo que sucede está bien
tener el deseo de respirar aire, siempre y cuando que no está mezclado con otra cosa. Está bien que tengas el deseo de tomar, pero ¿qué vas a tomar? Vas a echar las copitas de Margaritas y Don Pedro y no sé qué más nombres se ponen ahí. El presidente, no sé, pero... Y ya no es solamente tomar, es otra cosa, y empieza a pensar, y empieza a esclavizarse con lo que está tomando. Y la comida también. Aunque tú no lo creas, en un tiempo en mi vida, yo vine a ser esclavizado por la comida. Tú dices, ¿cómo es posible? Te ves muy flaco. Bueno, te voy a contar la historia. Yo viví en una combi un año y después, y vivía de puro frijol instantáneo, tenía un quemador y echaba frijol instantáneo de cono supo, del polvo, y echaba leche en polvo, dando un poco más de calcio y proteínas, y ahí mi tortilla y sal y chile, ahí estaba viviendo. Pero se cansa después de un tiempo así lo mismo, ¿no? Entonces ya, después viví en el estacionamiento de una congregación en Puebla, y después viví con unos misioneros, pero los misioneros eran de muy buen comer. Y eran latinos y sabían cocinar bien las cosas. Y yo me acuerdo, cuando hacían la comida, por ejemplo, me acuerdo una vez que hicieron milanesas. Para comenzar, las milanesas eran así. Y no estoy exagerando, así de grandes estaban las milanesas. Riquísimas. Pero no servían una milanesa en cada plato, sino que ponían un montón de milanesas en medio de la mesa. Y ya comías uno, y éramos 4 personas y ponían 10 milanesas. Entonces cada quien 2 y a pelear por los otros 2. y no lo vas a creer. Yo comí, me entraba en una desesperación para comer. Terminando de comer, ¿sabes qué hacía? Empezaba a pensar qué iba a comer después. Si era comida, a ver qué iba a cenar. Y viendo y pensando en las comidas, se me antoja un pan, esas con 3 leches y en un tiempecito, no era mucho tiempo. Subí de peso, después lo bajé, pero estaba pensando y me di cuenta cómo es la cosa, porque me permitió vivir esta realidad. Entonces está bien comer, pero no estar siempre consumido con la comida, ¿no? Y lo que tú comes es alimentado. Si estás viendo en revistas puros guisados ricos, o estás tomándose en el puesto del mercado y viendo y dan una prueba, ya sabes que siempre dan una prueba en la tienda, ¿no? De jamón y queso y todo. Y hay gente que salen de la tienda y comen su prueba, después salen por otra puerta y entran otra vez, dame otro, y después ponen una gorra y dan otra prueba, es muy bueno ese queso. Después van a otra tienda y después hacen la prueba también, y después ya han desayunado bien rico. Bueno, piensa en la comida, pero igual es el sexo. Hay gente que bueno que tenemos relaciones íntimas, pero hay gente que piensa todo el tiempo en esto. Y en lugar de pensar en la palabra, en pensar en las cosas de Dios, alimentan a la carne. Ven revistas con las muchachas muy guapas. Te fijas que siempre ponen muchachas guapas en las revistas, no sé por qué, pero ahí están. Y en la televisión, siempre las estrellas, siempre ahí, quedan ahí. Y la gente se alimenta de lo que ven, y de repente luchan mucho y están pensando, tengo lascivia, estoy pensando en muchachas y los muchachos y todo. ¿Por qué? Porque están alimentando su carne. Pero aquí lo que la Biblia está diciendo es que hemos muerto al pecado con Cristo. Y en un funeral ahí queda el cuerpo presente en una caja enfrente. Y si tú pondrías una foto de Ana Bárbara, ¿cómo se llama esa otra muchacha? Muy guapa, no sé, me acuerdo cómo se llaman. Gracias a Dios, no estoy pensando en ellas. Shakira, bueno. No diga Alfredo, no sé. Bueno,
ahí alrededor de este difunto, pones esas fotos muy guapas, hasta una revista esas que se abren así grande, el cadáver no se va a sentar en la caja y dices, ¡ay, qué guapa! No, está muerto. Y nosotros también hemos muerto al pecado. Somos como un cadáver, como un difunto. No tengo que ya seguir esas cosas. Yo puedo seguir a Cristo porque he muerto en Cristo. He sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Entonces, no estoy batallando con el pecado porque he muerto al pecado. Y yo debo tener el mismo deseo para el pecado como un difunto. Y cuando mi carne empieza a rebelarse, dijo, a la caja, difunto. A la caja, difunto. Y empiezo a alabar a Dios. Y es lo importante, alabar a Dios. Otra vez hemos escuchado la palabra de Dios. Quiero decirte algo importante. Dios tenía un plan para tu vida. Así como un día yo andaba mal, andaba haciendo cosas que no tenían chiste, y llegué a escuchar la palabra de Dios en un cine, imagínense. Un joven hablando de la Biblia. Y mi vida fue transformada. Mi vida fue cambiada completamente por el amor de Dios. Fui criado en una familia con poco amor, pero aquí conocí el amor verdadero. Conocí una alegría que brota del interior, algo que puede llevarnos adelante en cualquier circunstancia, a pesar de la maldad que está pasando actualmente. Dios está haciendo algo maravilloso. Muchas vidas están siendo transformadas. Te invitamos a conocer al Señor más profundamente con nosotros aquí en Riverol, esquina calle Octava. El miércoles a las 7, el domingo a las 11 de la mañana, estamos alabando al Dios vivo. Estamos abriéndonos al poder del Espíritu Santo para conocer más el plan que Él tiene para nosotros. Este plan viene a través de estudiar su palabra, a través de tener contacto con el Espíritu Santo. Pero hoy es el día que contemplas, que decidas de no seguir igual como estás viviendo, sino dar la oportunidad a Dios, transformar tu vida. Porque Cristo, como sabemos, es la neta del planeta. Y Él quiere transformar tu vida, quiere llenarte con gozo para que a pesar de todo, la gente vea la realidad que Dios vive. Y Dios vive en tu vida. Que Dios te bendiga. Aquí te esperamos, domingo a las 11, miércoles a las 7.